Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Oscar Guerrero y vengo a presentarles la primera parte de una serie de conferencias que tienen que ver con el tema de la correlación de la córnea, el estudio, el análisis de la córnea con la microcirugía de catarata en la actualidad. Muy bien, en esta primera parte vamos a hablar específicamente sobre el impacto que tienen las aberraciones de alto orden en la microcirugía de catarata y lentes intraoculares en la actualidad. Y como bien decía Cynthia Roberts, las aberraciones ópticas, o lo que nosotros entendemos como aberraciones ópticas, no son más que la consecuencia de una serie de fenómenos muy complejos que ocurren a nivel intraocular. Lo que nosotros analizamos es simplemente una resultante parcial. Y las aberraciones de alto orden no hay que satanizarlas. Hace muchos años, y ya entraré en detalle más adelante, fueron tratadas prácticamente de manera indiscriminada para tratar de que la visión del ser humano se convirtiera en una visión, lo que se llama una visión de águila. No, las aberraciones de alto orden existen y existen evolutivamente por algo. Y no por nada, conforme van pasando los años y las aberraciones de alto orden se van incrementando, existen mecanismos de compensación fisiológicas y el más representativo es la reducción del tamaño pupilar, que eso permite que las aberraciones de alto orden no generen un impacto visual más allá del esperable o del deseable. Las aberraciones en un sistema óptico perfecto, todos los rayos de luz que entran enfocan en un mismo punto, eso es en una esfera perfecta, pero el ojo humano no es esféricamente perfecto, de forma tal que se expresan tanto aberraciones de bajo orden como aberraciones de alto orden, y de eso ya ha sido muchas veces estudiado desde hace más de 20 años mediante tecnologías importantes sostenidas como los principios Harman-Chax, que fueron generados por los telescopios muy importantes en el mundo de la astronomía, en donde se medía cuál era el grado de error de cada punto que se reflejaba cuando esto era implementado adentro del ojo humano, cuál era el rango de error entre un determinado punto de referencia y el punto que venía reflejado por la retina. Para poder entender esto, porque esto sigue siendo un tema árido en el entendimiento de la oftalmología clínica y refractiva, la aberración de frente de onda debe de ser entendida como el error justamente que les comentaba hace un momento, que es la raíz cuadrada del error de un frente de onda con respecto a un plano de referencia. Estos valores matemáticos tienen una limitación, entonces estos defectos de los polinomios es que no se pueden expresar en términos reales con un impacto clínico. Por ello surgen conceptos como el PSF o el MTF o el índice de Estrell, y entro en la definición de los mismos. El PSF o función de punto extendida no es más que la distribución de la luminancia a partir de una luz puntual. Si nosotros nos vamos a un modelo óptico perfecto, un sistema óptico perfecto, se ha visto que cuando se pasa una luz puntual a través de un sistema que en principio no tiene alteraciones que puedan generar algún tipo de discrepancia óptica, lo que se genera es el llamado disco de Eyre, como podemos ver ahí, que emula un principio de un punto con distintos círculos que se van degradando hacia la periferia. Y esto, cuando se lleva al plano de un ojo real, podemos ver este disco de aire, pues por supuesto de una manera más representativa, generada por la misma difracción que conlleva o que se genera por el efecto de la pupila. El índice de Estrell o el Estrell ratio es la relación del mismo PSF, de un ojo estándar con un sistema óptico perfecto. El Estrell ratio perfecto es de un valor 1, para fines humanos en una pupila de 3 milímetros es de alrededor de 0.3. Y finalmente el último concepto es el MTF, o la función de modulación de transferencia. ¿Y esto qué significa? Significa que las pruebas de sensibilidad al contraste que hacemos clínicamente, para ser llevadas a un plano cuantitativo, esto se puede expresar a través justamente de esta resultante matemática, que solamente debe ser entendida para fines intraoculares, es decir, el MTF, para que sea fácilmente comprensible, no es más que la sensibilidad al contraste llevada a un valor numérico, pero importante entenderlo que esto solamente mide a nivel intraocular. Evidentemente no tiene la capacidad de cuantificar la parte del impacto neurológico. Hace algunos años, cuando se entró en boga o se puso de moda los tratamientos personalizados, entonces las aberraciones de alto orden solamente cuantificábamos las aberraciones totales y las aberraciones generadas
a nivel corneal. Y estas aberraciones las clasificamos en dos grupos, las de bajo orden, que son conocidas como las refracciones, esfera y astigmatismo, y las aberraciones de alto orden, que son a partir del nivel 3 radial. Y las aberraciones de alto orden hoy sabemos, como dije hace un momento, que no deben ser satanizadas porque gracias a ellas tenemos la visión que tenemos. Ópticamente son determinantes para poder captar o percibir los tamaños y las formas de los objetos, así como el impacto en la calidad de la visual, como es la sensibilidad al contraste, y de forma muy importante la profundidad de foco, que es un tema el día de hoy, en este año 2022, muy pertinente para las nuevas lentes intraoculares de foco extendido. De forma tal que en cirugía de láser excimer podemos tener un paciente operado de forma exitosa con un 20/20, pero que el paciente no esté satisfecho. Y de la misma manera, con un lente intraocular que tenga un 20/20 en la cuantificación, pero que no esté satisfecho porque la sensibilidad al contraste está alterada. Entonces, debemos de determinar qué es lo que está sucediendo en este caso y muy probablemente es porque se modificaron las aberraciones de alto orden. Las aberraciones de alto orden funcionan en un nivel de equilibrio, es decir, hace muchos años estas eran tratadas para intentar llevarlas lo más cercano al valor de cero. Sin embargo, se demostró que esto, lejos de que no mejoraba la visión, sino podía aún inclusive empeorarla. Hoy entendemos que no hay valores propiamente de normalidad de cada una de las aberraciones de alto orden. Sabemos que deben estar cercanas al cero, pero sabemos que la aberración esférica de manera general puede ser, en lo general es positiva, el coma vertical suele ser positivo o el trifolio oblicuo suele ser negativo. Algunas reglas importantes que vale la pena recordar es que esas aberraciones de alto orden, aquellas que están separadas por dos niveles radiales y que son del mismo signo, si se incrementan en valor, suelen combinarse mejorando la imagen. Es el caso del defocus y la aberración esférica. Pero caso contrario, aquellas aberraciones de alto orden que están separadas por un solo nivel radial y con signos contrarios, si se combinan incrementándose cada una, pueden generar el efecto paradójico como es la aberración esférica y el coma. Vamos a hablar ahora de la aberración generada por la cirugía fotorrefractiva. Esta, como mencionaba hace un momento, hace más de 20 años se puso de moda creyendo que podíamos alcanzar visiones propiamente que no eran humanas. Y pues por supuesto hubo grandes problemas, grandes decepciones e inclusive debacles financieras y demandas legales como algunos beisbolistas importantes en Estados Unidos. Y como mencionaba hace un momento, a la fecha no se ha podido demostrar patrones aberrométricos distintos entre emétropes y no emétropes. De ahí partimos en esta paradoja sobre cuáles son los valores correctos de aberraciones de alto orden o si existen valores correctos de aberraciones de alto orden. En estudios muy grandes, justamente en beisbolistas, se vio en la Major League Baseball, se vio que no había diferencias estadísticamente significativas entre pacientes emétropes y no emétropes con respecto a las aberraciones de alto orden, a excepción de una aberración de alto orden. Vamos a centrarnos ahora en la materia de la aberración esférica. Hay que entender que la aberración esférica es la única aberración que puede ser corregida parcialmente con lentes intraoculares, que es decir, en el campo en el que a nosotros nos dedicamos. Y justamente la aberración esférica la podemos clasificar en aberración esférica positiva y esférica negativa. La esférica positiva es muy importante entenderla porque es aquella en la que los rayos periféricos cruzan antes que los rayos paraxiales. Caso contrario es la aberración esférica negativa, en donde sucede justamente el fenómeno contrario. Hace ya varios años hicimos distintos modelos de investigación, específicamente en el Hospital de la Luz, en el que vimos que la aberración esférica, con el paso de los años, como pueden ver en la segunda columna horizontal, se incrementa con el paso de la vida. Y esto tiene una explicación, porque lo que va ocurriendo no es tanto los cambios corneales que estén generando la aberración esférica positiva, sino es el cristalino. Como el cristalino es la única estructura intraocular que no deja de crecer, esta se va positivizando en lo concerniente a la aberración esférica, de forma tal que se vuelve más positiva, y si eso se le adiciona a la positividad de la córnea, con los años la aberración esférica se vuelve más positiva. Si a eso agregamos tratamientos como el láser excimer o queratotomía radiada, donde se aplana el centro, es decir, se pierde la prolaticidad y aplanamos el centro, vamos a hacer que la aberración esférica positiva se vuelva todavía más positiva. Caso contrario, si se hacen ablaciones periféricas en donde la córnea se hace todavía más prolata, llegamos al caso contrario. Y esto lo vamos a ver
en la segunda parte de esta conferencia. ¿Y por qué cambia la aberración esférica en cirugía refractiva Excimer? Y pongo aquí los puntos de los rayos, tanto paraxiales como los rayos periféricos. Si podemos ver en el círculo amarillo, que representa el cruce de los rayos paraxiales con los rayos centrales para que no haya confusión, después de un tratamiento de láser excimer miópico, donde se aplica en el centro, el punto focal se desplaza acercándose a la retina, como todos lo sabemos, pero hace que se distancie todavía más de la convergencia de los puntos de los rayos periféricos. Eso hace que la positividad se incremente de valor. Los tratamientos múltiples o los errores que pueden ocurrir en láser excimer pueden conllevar no nada más a un incremento mayor todavía de la aberración de alto orden y de las aberraciones esféricas, sino también los comas, los trifoides, como pueden ser tratamientos descentrados. Hace muchos años, cuando los radares o cuando no estaban disponibles los radares en láser excimer, pues el día de hoy vemos las consecuencias de tratamientos descentrados o complicaciones con las bisagras de los flaps o con el mismo flap, tratamientos multizonas o que se haya decidido cerrar la ablación a una zona muy pequeña. Eso puede conllevar a aberraciones esféricas todavía más pronunciadas, de forma tal que de una manera muy general, un paciente que no tiene antecedente de cirugía o patología corneal, podemos entender que la aberración esférica que tiene su córnea es una aberración esférica fisiológica, es decir, positiva, por lo cual estos pacientes pueden ser operados con lentes asféricos negativos o asféricos neutros. Pero si vamos con pacientes con antecedente de láser excimer miópico, es decir, córneas aplanadas o queratotomías radiadas en los cuales el centro dentro de la zona pupilar está aplanada, se pueden considerar lentes asféricos lo más negativo posibles. Caso contrario, en los escenarios de LASIK hipermetrópicos o en los queratoconos apicales, donde la aberración esférica puede llegar a ser negativa. Hace ya también algunos años llegamos a algunas conclusiones que uno de los pros de los lentes asféricos que se introdujeron al mercado hace ya más de 15 años, pues era justamente tratar de personalizar la aberración esférica positiva negativa. Y hoy sabemos que los lentes asféricos tienen virtudes como es la capacidad de mejorar la calidad visual a través de la modulación de la función de transferencia, concepto que ya platicamos hace un rato, o la mejora de la visión nocturna por hora de la calidad visual, y introducirlos, por supuesto, por heridas más pequeñas, que eso no es nada novedoso, pero lo que sí es novedoso es que hoy las casas comerciales están modificando las aberraciones o las aberraciones esféricas generadas por los lentes intraoculares para generar profundidad de foco. Y esto está justamente en boga en el análisis clínico de estas lentes que estamos colocando con los lentes de foco extendidos. Por supuesto, los lentes asféricos, cuando se descentran, cuando se inclinan, tienen mucho menos tolerancia que los lentes esféricos. Es importante recordar que los lentes esféricos tienen, por supuesto, su lugar y su indicación basado en las aberraciones esféricas. La segunda aberración de alto orden con la que quiero hablar y con la cual voy a concluir esta conferencia es el coma. Y el coma, contrario a la aberración esférica, es una aberración de alto orden que puede tener un impacto en la resultante refractiva de los pacientes pseudopacos, pero que no podemos tener control de este mismo fenómeno, no al menos de manera intencionada. Hay que entender que a mayor edad hay mayor incremento del coma vertical. Esto es algo fisiológico, esto no es algo patológico. De forma tal que para poderlo entender, algo tan básico como es el fenómeno de acomodación, en el cual sabemos que el cristalino tiene un incremento en su eje AP durante el fenómeno del mismo, hay un proceso que también sucede paralelamente a este incremento de volumen del cristalino que tiene que ver con un descenso del cristalino. Si el cristalino no nada más se incrementa en su eje anteroposterior, sino también tiene un proceso de caída, vamos a llamarle de esa manera, de 310 a casi 500 micras, evidentemente de forma inferior. Y esto genera como resultante un coma vertical y la aberración esférica se vuelve negativa. Esto es parte de la fisiología de la acomodación, por lo cual tratar los comas, los trifoides, como se hizo hace muchos años con láser excimer, hoy entendemos que es un error. Y hay que entender que las aberraciones de alto orden tienen un impacto sobre las refracciones
de bajo orden, es decir, tienen un impacto sobre la esfera y sobre el cilindro. Y esto está explicado por el efecto de la regla de Prentiss, que es el efecto prismático de una lente descentrada, es decir, la aberración esférica va a tener una afectación sobre el coma y el coma va a tener una afectación sobre la esfera y este a su vez puede tener una afectación sobre el astigmatismo. De forma tal que este dato es muy interesante, en el cual solamente el 30% del astigmatismo manifiesto pseudofágico está explicado por el astigmatismo queratométrico. Hoy sabemos, después de todos estos años de estudios, y por supuesto nos falta mucho camino por recorrer, que esto está justificado en gran parte porque hoy podemos estudiar el astigmatismo de la cara posterior corneal, que va a ser un tema que también va a formar parte de la parte 2 de esta conferencia, pero el coma es uno de los factores que puede también justificar que tengamos un astigmatismo manifiesto que no está explicado en la queratometría. Otra de las cosas importantes es que el coma puede generarse porque nosotros creemos cuando hacemos una rexis perfectamente centrada, es que el cristalino no está en el centro del ojo, no está en el centro óptico, sino el cristalino está descentrado inferotemporalmente, de forma tal que una rexis centrada de manera perfecta realmente está desplazada superonasal. Esto más la influencia de los modelos de lentes intraoculares que pongamos, más el tamaño de la bolsa, pueden generar que tengamos lentes inclinados o descentrados que puedan conllevar a un coma. Pero los comas, como mencionaba, el coma es una aberración de alto orden fisiológico que puede generar y que se ha visto en estudios multicéntricos que está asociado a pacientes que tienen una gran visión o que tienen profundidad de foco. Es decir, el coma no debe ser visto como una patología. Por supuesto que cuando el coma rebasa valores que son por arriba del punto 2 o inclusive de punto 3, podemos empezar a ver efectos paradójicos de su beneficio. En este estudio que hicimos en el Hospital de la Luz, pudimos demostrar que entre más coma vertical tenían los pacientes, tenían una mayor capacidad visual de cerca. Y con esto concluyo. ¿Cómo se modifica el coma en la facoemulsificación? Como dije, no es algo de manera que se pueda hacer de manera planeada, es que los lentes asféricos queden descentrados de más de 0.4 milímetros o más inclinados de 7 grados, o que la rexis son muy pequeña con una contracción en su fibrosis de forma muy importante, o que están descentradas, o que están ameboideas. El uso de las lentes tóricas también en una alineación incorrecta pueden generar coma y por supuesto una incisión inadecuada puede modificar los comas. Con esto doy por concluido y espero que haya sido de utilidad esta conferencia que les acabo de dar en este estudio del análisis y la importancia del manejo de la córnea y su correlación en microcirugía de catarata. Bueno, esperando que haya sido de utilidad la información que les acabo de compartir, con esto concluimos la parte 1 de esta conferencia en el cual integramos el análisis de la córnea con la microcirugía de catarata. En la siguiente parte nos vamos a enfocar más en casos clínicos, practicidades, así como el análisis estigmático en microcirugía de catarata. A todos les mando un abrazo y que se encuentren muy, muy bien.